A veces, la bondad que ofrecemos nos es devuelta cuando más la necesitamos, y a veces nos llega de formas que nunca hubiéramos imaginado. Hace 20 años, una mujer llamada Ruth Vale encontró un cachorro de lobo moribundo en la nieve, le salvó la vida y lo liberó. Ahora tiene 67 años, vive sola en las montañas y sus fuerzas están decayendo. Se acerca el invierno. Entonces, una mañana, un lobo aparece en la puerta de su cabaña. Tiene el pelaje oscuro y los ojos ámbar. No se marcha. Empiezan a suceder cosas extrañas en el bosque que rodea su casa, cosas protectoras, cosas que ella no puede explicar. ¿Qué quiere este lobo después de todos estos años? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La luz de la mañana se filtraba tenue y pálida a través de los pinos, proyectando largas sombras sobre el claro donde se encontraba la cabaña de Ruth Vale. Se despertó como siempre, lentamente, con la rigidez que se había convertido en su compañera constante durante los últimos años. Sus articulaciones protestaron cuando balanceó las piernas por el borde de la estrecha cama y se quedó sentada allí un momento, dejando que su cuerpo recordara cómo moverse. 67 años. No era una edad avanzada según los estándares modernos, pero aquí arriba, en las tierras altas de Okanogan, donde cada tarea requería esfuerzo físico y cada invierno ponía a prueba tu determinación, los años se acumulaban de forma diferente. Se instalaban en tus huesos y se hacían notar con cada movimiento, con cada respiración del aire frío de la montaña. Finalmente, se levantó. Se envolvió en una manta de lana gastada y se dirigió arrastrando los pies hacia la estufa de leña. La cabaña era pequeña, solo tenía una habitación principal con un hueco para dormir, una zona de cocina que consistía en un quemador de propano y un fregadero seco, y estantes llenos de tarros de cristal con hierbas secas y tinturas. Las paredes eran de troncos encajados, oscurecidos por el paso del tiempo y el humo, y el suelo estaba hecho de anchas tablas de pino que crujían en lugares familiares. Rutara conocía cada sonido que hacía esta cabaña. Había vivido allí durante 23 años, primero con su marido Malcolm y luego, durante los últimos 15 años, sola. Reavivó las brasas de la estufa, añadió leña y luego pequeños trozos de pino. El fuego prendió rápidamente y dejó la puerta abierta un momento, observando cómo bailaban las llamas. El fuego era tanto un compañero como una necesidad allí arriba. Sin él, estas montañas te matarían antes de que se derritiera la primera nieve. Mientras se calentaba el agua para el té, se acercó a la ventana y miró hacia el claro. La mañana de octubre era fresca y clara. La escarcha plateaba la hierba del prado y los álamos de la lejana cresta habían adquirido un color dorado viejo. En unas semanas más estarían desnudos. En otro mes llegaría la primera nevada importante. Había vivido 22 inviernos en este lugar. Todos ellos habían sido duros. Cada uno le había enseñado algo sobre la supervivencia, sobre la soledad, sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo. La tetera silbó y preparó su té, agujas de pino y escaramujo recolectados en el bosque que rodeaba su cabaña. El sabor era fuerte y limpio, y la calentaba por dentro. Había aprendido herboristería por necesidad después de la muerte de Malcolm. La ciudad más cercana estaba a 65 kilómetros, por un camino de tierra que se volvía intransitable durante la mitad del año. Cuando vivías tan lejos de cualquier ayuda, aprendías a curarte a ti mismo o no sobrevivías. Sus estanterías guardaban la prueba de ese aprendizaje. Tarros de árnica para los moretones, consuelda para las heridas, corteza de sauce para el dolor, yarrow y bayas de sauco secas, tinturas de echania y liquen usa. Había aprendido por su cuenta, con los libros que Malcolm tenía, a base de prueba y error, observando lo que comían los animales cuando estaban enfermos. La gente acudía a ella a veces en los meses más cálidos. Se había corrido la voz discretamente de que había una mujer en las Highlands que conocía las plantas y podía ayudar con cosas que los médicos de la ciudad no podían curar o cobraban demasiado por tratar. Nunca se anunciaba, nunca lo buscaba, pero tampoco rechazaba a la gente. Llegaban a pie o a caballo con sus dolencias y sus historias, y ella les escuchaba y les ofrecía lo que podía. Solo le proporcionaba unos pequeños ingresos, suficientes para comprar los pocos suministros que no podía cultivar o fabricar ella misma.
pero sobre todo le daba un sentido más allá de la simple supervivencia. Aún así, los visitantes eran escasos. Pasaba la mayor parte de los días sola, y así era como prefería estar. O al menos eso es lo que se decía a sí misma. Después del té, se vistió con varias capas. Ropa interior larga, pantalones de lana, una camisa de franela y un jersey grueso que había sido de Malcolm. Sus ropas le habían sobrevivido, y ahora ella las llevaba sin sentimentalismos. Simplemente le abrigaban, y el calor era más importante que los recuerdos. Cuando la temperatura bajó por debajo de cero, se calzó las botas y salió al exterior. El frío la golpeó de inmediato, agudo y vigorizante. Su aliento se condensaba frente a su rostro. Se quedó un momento en el porche, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz y que su cuerpo se despertara por completo al día. La cabaña se encontraba en un claro natural, rodeada por 3 lados por un denso bosque. Pinos Douglas, pinos con torta, alerces occidentales. Al este, el terreno se abría a una pradera que descendía hacia un arroyo. Más allá, las montañas se elevaban en capas, cresta tras cresta, desvaneciéndose en la distancia azul. Era hermoso de una manera que nunca perdía su poder. Incluso después de todos estos años, podía estar allí de pie y sentir algo parecido al asombro. Ella había sido guardabosques, asignada a este mismo territorio. Así fue como conoció a Malcolm. Él era un biólogo especializado en fauna silvestre que estudiaba los patrones migratorios de los alces. Se habían enamorado en estas montañas, se habían casado en una pequeña ceremonia en la ciudad y habían construido esta cabaña juntos con sus propias manos. Durante 12 años habían vivido aquí en una especie de paraíso agreste, trabajando en sus respectivos oficios, ayudándose mutuamente, aprendiendo los ritmos de este lugar salvaje. Entonces Malcolm sufrió un infarto mientras hacía senderismo solo en la cresta norte. Cuando ella lo encontró, ya había fallecido. Podría haberse marchado entonces. Probablemente debería haberlo hecho. Pero algo en ella se negaba. Este lugar lo retenía a él, retenía su vida juntos, y marcharse le parecía una traición. Así que se quedó. Renunció al servicio forestal. De todos modos, el trabajo ya había empezado a amargarle la vida, y se convirtió en lo que era ahora, una reclusa, una herbolaria, una mujer que había elegido la compañía de los árboles y el silencio por encima de las complicaciones del mundo de abajo. Su rutina matutina era sencilla e inmutable. Comprobaba su suministro de agua, un barril de lluvia que había equipado con un sistema de filtrado, además del arroyo que había a poca distancia. Inspeccionaba su pila de leña, que estaba más baja de lo que le gustaría. Cortar leña se le había vuelto difícil. Le daban calambres en las manos, le dolían los hombros y se cansaba rápidamente. El invierno pasado se había quedado peligrosamente sin leña. Este invierno tendría que tener más cuidado. Recorría el perímetro de su pequeña granja, buscando señales de animales, huellas de ciervos en la escarcha, marcas de arañazos de un oso negro en uno de los pinos, marcas antiguas de hacía semanas, plumas esparcidas donde un halcón había cazado un urogallo. El bosque siempre se comunicaba si sabías escuchar. Fue al regresar a la cabaña cuando notó algo extraño. Huellas en la escarcha cerca de su pila de leña. Huellas de un canino demasiado grande para ser un coyote. Se agachó, con las rodillas protestando, y las estudió. 4 dedos, garras visibles, una almohadilla grande, huellas de lobo. Su corazón hizo algo extraño en su pecho. Un salto, un aleteo. Había lobos en estas montañas. Los había oído a lo largo de los años, sus aullidos resonando en las crestas en las noches de invierno. Pero eran esquivos, y solo los había visto unas pocas veces en todos los años que llevaba allí. Evitaban a los humanos, por lo general se mantenían a distancia. Estas huellas eran recientes, de las últimas horas, y rodeaban su cabaña. Se puso de pie lentamente, mirando a su alrededor con una nueva conciencia. De repente, el bosque le pareció menos vacío. Tenía la clara sensación de que la observaban, aunque no veía nada, no oía nada inusual. Después de un momento, sacudió la cabeza y entró. Los lobos eran solo animales. No había motivo para sentirse nerviosa. Pero esa noche, mientras yacía en la cama escuchando el viento soplar entre los pinos, pensó en las huellas y pensó en otra cosa. Algo que no se había permitido recordar en mucho tiempo. Hace 20 años, cuando aún era guardabosques,
Hubo una terrible tormenta a finales de marzo, nieve húmeda y pesada y viento que arrancaba las ramas de los árboles. Estaba revisando un sendero remoto cuando oyó algo, un sonido agudo y débil, apenas audible por encima de la tormenta. Lo siguió y encontró a un cachorro de lobo enredado en un viejo alambre de púas, medio enterrado en un montón de nieve. El alambre le había cortado profundamente el hombro y la pata delantera. Apenas estaba vivo, temblando de frío y de shock, con los ojos vidriosos por el dolor. Debería haberlo denunciado. El protocolo exigía informar de cualquier animal salvaje herido, especialmente los depredadores. El servicio enviaría a alguien para reubicar o sacrificar al animal, pero ella no lo notificó. En lugar de eso, lo liberó, lo envolvió en su chaqueta y lo llevó a su cabaña. Le curó las heridas con los mismos suministros que usaba para sí misma. Lo mantuvo caliente, le dio agua y caldo a la fuerza. Se quedó despierta con él toda la noche cuando le subió la fiebre y pensó que moriría. No murió hasta pasadas 6 semanas. Ella lo cuidó hasta que se recuperó. Lo mantuvo escondido en el cobertizo detrás de la cabaña, sin decírselo a nadie, ni siquiera a Malcolm, que estaba fuera en un viaje de investigación. El cachorro se hizo más fuerte y sus heridas se curaron. Empezó a comer alimentos sólidos, a moverse sin cojear y a mirarla con sus brillantes e inteligentes ojos ámbar. Cuando estuvo lo suficientemente bien, lo llevó al bosque y lo liberó. Esperaba que corriera, que desapareciera entre los árboles sin mirar atrás. En cambio, se quedó sentado un largo rato mirándola. Luego tocó su mano con el hocico una sola vez, suavemente, antes de darse la vuelta y desaparecer entre la maleza. Nunca volvió a verlo. 3 meses después, otro guardabosques encontró pruebas de su transgresión, suministros médicos en el cobertizo, piel de lobo, registros que no había escondido lo suficientemente bien. Hubo una investigación. La reprendieron formalmente, le dijeron que había violado el protocolo, que se había puesto en peligro a sí misma y que había interferido en la política de gestión de la vida silvestre. Querían que admitiera que había sido un error, que se disculpara y que prometiera que no volvería a hacerlo. Ella se negó. Había salvado una vida y no se arrepentía. Si eso la hacía inadecuada para el servicio, que así fuera. Renunció 2 semanas después. Malcolm se había enfadado con ella al principio, no por salvar al lobo, sino por tirar por la borda su carrera, pero al final lo entendió. Era una de las cosas que le gustaban de él, su capacidad para comprender las decisiones que no tenían sentido lógico, pero sí emocional, del tipo que se te graba en lo más profundo y se convierte en parte de ti. Ahora, tumbada en la oscuridad de su cabaña, Rutara pensaba en aquel cachorro de lobo de ojos ámbar y con una herida en el hombro. Pensaba en las huellas que rodeaban su cabaña y se preguntaba. A la mañana siguiente, había más huellas. Rutara las encontró nada más salir. Un rastro claro a través de la escarcha que iba desde el árbol hasta los escalones de su porche y luego volvía. El lobo se había acercado a su puerta mientras ella dormía. Se quedó de pie en el porche, bajo la fría luz del amanecer, con el aliento empañando el aire, y estudió las huellas. Eran deliberadas, decididas, no el camino errante de un animal que pasaba por allí. Eran las huellas de algo que había venido aquí específicamente, algo que tenía algo que hacer en esta cabaña. Miró alrededor del árbol, pero no vio nada. El bosque seguía siendo el único sonido, el lejano graznido de un cuervo. Durante los 3 días siguientes, el patrón continuó. Cada mañana, nuevas huellas. Cada noche se quedaba despierta, escuchando, sin oír nada inusual, pero sabiendo de alguna manera que había algo ahí fuera, observando, esperando. A la 4ª mañana, lo vio. Estaba llevando leña de la pila a la cabaña cuando un movimiento en el borde del claro le llamó la atención. Se detuvo con los brazos llenos de pino cortado y giró la cabeza lentamente. Un lobo estaba de pie junto al árbol. Era grande, fácilmente de 100 libras, con un pelaje oscuro que era casi negro, excepto donde lo iluminaba la luz de la mañana y revelaba toques de gris y plata. Se quedó inmóvil, mirándola, e incluso desde 50 metros de distancia, ella podía ver sus ojos, ámbar, brillantes e inteligentes, y completamente enfocados en ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No por miedo, se dio cuenta con cierta sorpresa, sino por otra cosa. Reconocimiento. Un reconocimiento imposible. Dejó la leña lentamente, sin apartar la mirada del lobo.
Él no se movió, no retrocedió ni avanzó, solo se quedó allí como si estuviera esperando algo. No puede ser, se susurró a sí misma. Pero incluso mientras lo decía, lo sabía. Lo sabía de la forma en que se saben las cosas que no tienen sentido, pero que son ciertas. De todos modos, 20 años era mucho tiempo. Los lobos no vivían tanto en libertad. No era habitual, quizá 15 años como mucho, y eso era raro. Pero ella conocía esos ojos. Y cuando él cambió el peso de su cuerpo, lo vio. Un parche de pelaje más claro en su hombro izquierdo, justo donde el alambre de púas le había cortado más profundamente hacía tantos años. Una cicatriz descolorida, pero aún visible si sabías dónde mirar. Shadow, dijo ella, utilizando el nombre con el que lo había llamado en su mente durante las 6 semanas que lo había cuidado. Las orejas del lobo se movieron hacia adelante al oír su voz. Permanecieron así durante un largo momento, la mujer y el lobo, separados por la anchura del claro, pero conectados por algo que ninguno de los dos podía explicar. Luego él se dio la vuelta y se fundió con el bosque, silencioso como el humo. Ruth permaneció inmóvil durante varios minutos después de que él desapareciera, con la mente a 1000 por hora. No era posible. Era completamente imposible. Y sin embargo lo había visto. Había visto la cicatriz. Entró con las piernas temblorosas y preparó té, pero le temblaban tanto las manos que derramó la mitad. Se sentó a su pequeña mesa e intentó pensar lógicamente sobre lo que acababa de presenciar. Los lobos podían vivir hasta los 20 años en cautividad. Eso lo sabía. En libertad era posible llegar a los 15 o 16 años, pero era poco frecuente. Shadow, si era Shadow, tendría ahora 20 años. Una edad avanzada para un lobo salvaje, pero no imposible. Y la cicatriz. Eso no se lo había imaginado. ¿Pero por qué? ¿Por qué volvería después de todo este tiempo? ¿Qué podría querer? La pregunta daba vueltas en su cabeza, sin respuesta. Esa noche, volvió a quedarse despierta, escuchando, y esta vez oyó algo, un aullido largo, grave y triste, que resonaba en las montañas. Estaba cerca, muy cerca, justo al borde de su claro, pensó. Era un sonido inquietante y extrañamente reconfortante, y se quedó allí tumbada escuchándolo hasta que se desvaneció en el silencio. A la mañana siguiente se llevó una sorpresa. Cerca de su pila de leña encontró un conejo, recién muerto, aún caliente, colocado cuidadosamente sobre una piedra plana. Las huellas del lobo lo rodeaban. Se quedó mirándolo, tratando de entender lo que estaba viendo. Era un regalo. Tenía que serlo. Los lobos no dejaban sus presas tiradas por ahí sin motivo. Él le había traído comida. Durante los días siguientes, el patrón se hizo evidente. Sombra. Ahora solo pensaba en él como sombra, ya que había establecido una rutina. Lo veía al amanecer y de nuevo al atardecer, siempre al borde del claro, siempre observando. Nunca se acercaba a menos de 50 metros, pero tampoco se marchaba. Y cada pocos días encontraba algo cerca de su cabaña. Un conejo, un urogallo. Una vez, la parte trasera de un ciervo, más carne de la que podía consumir antes de que se echara a perder. Empezó a comprender que él no solo la visitaba, la estaba manteniendo, protegiéndola. La idea debería haberle parecido absurda, pero llevaba viviendo en esas montañas el tiempo suficiente como para saber que los animales eran capaces de cosas que parecían imposibles, según la lógica humana. Empezó a hablar con él, de pie en el porche en el frío de la mañana y dirigiéndose al bosque, donde sabía que él la escuchaba. «No sé por qué has vuelto», dijo una mañana, con la voz resonando en el claro helado. «No sé qué quieres ni qué recuerdas, pero yo te recuerdo. Recuerdo aquella tormenta y lo pequeño que eras y cómo pensé que ibas a morir». El bosque estaba en silencio, pero ella sentía su presencia. «Ahora soy vieja», continuó, y decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. «No estoy segura de poder superar este invierno, no sola». Y ahí estaba la verdad que había estado evitando. Su cuerpo la estaba fallando en pequeños detalles que se iban acumulando. La tos persistente que no desaparecía. La forma en que a veces le temblaban las manos. El agotamiento que llegaba demasiado rápido y duraba demasiado tiempo. Se estaba muriendo. No hoy. Quizás no este mes, pero pronto. Lo sentía como los animales sienten la llegada de una tormenta. Esa noche, por primera vez, Shadow durmió en su porche. Podía oírlo a través de la puerta, el sonido de su respiración,
el ocasional cambio de peso sobre las tablas de madera. Se acostó en la cama y escuchó, y el sonido de otro ser vivo tan cerca la hizo llorar por primera vez en años. No estaba sola. Después de todo este tiempo, después de elegir la soledad y decirse a sí misma que era lo que quería, no estaba sola. Y el lobo que debería haberla olvidado, que debería haber vivido su vida salvaje y libre y lejos de este lugar, había vuelto. Ruth comenzó a llevar un registro. Era una vieja costumbre de sus días como guardabosques. Documentar todo, anotar los patrones, tratar de dar sentido a lo que se observa. Encontró un cuaderno en blanco en una de las viejas cajas de suministros de Malcolm y empezó a anotar todo lo que observaba sobre el comportamiento de Shadow. Aparecía al amanecer y al atardecer sin falta. Durante el día a veces lo veía moverse por el bosque, patrullando en lo que parecía ser un amplio círculo alrededor de su cabaña. Por la noche dormía en su porche o justo al borde del claro, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oírlo si escuchaba con atención. Los regalos de comida continuaron. Al principio, intentó no aceptarlos, ya que su orgullo se rebelaba ante la idea de que la cuidaran como a una inválida. Pero la practicidad prevaleció. Su energía para cazar y recolectar era ahora limitada, y la carne que él le traía era fresca y limpia. Tomaba lo que necesitaba y dejaba el resto para los carroñeros. También comenzó a trazar sus movimientos en un viejo mapa topográfico que tenía de sus años como guardabosques. Marcó los lugares donde lo había visto, los senderos que parecía preferir, las zonas donde había encontrado sus huellas. Surgió un patrón. Había establecido un perímetro alrededor de su propiedad, un límite protector que mantenía con la disciplina de un centinela. Una tarde, sentada a la mesa, estudiando el mapa, dejó que su mente se remontara a aquellas 6 semanas de hacía 20 años, cuando Shadow había sido un paciente a su cargo. Recordó la noche en que lo había encontrado. La tormenta había sido feroz, una de esas ventiscas tardías que llegan con fuerza y crudeza, descargando nieve húmeda que se adhiere a todo. Ella había estado revisando una sección remota del sendero, asegurándose de que los refugios de emergencia estuvieran abastecidos y seguros antes de que llegara lo peor. El sonido había sido débil, casi perdido en el viento. Un gemido agudo, repetitivo y desesperado. Casi lo había pasado por alto. Siguiendo el sonido, lo encontró en un pequeño barranco, medio enterrado en la nieve. El alambre de púas era una vieja valla que quedaba de cuando los ganaderos intentaban pastar el ganado en estas tierras altas hace décadas. La mayor parte había sido retirada, pero aún quedaba algo en rincones olvidados del bosque. De alguna manera se había enredado en él, y en su pánico por escapar, se había enrollado aún más alrededor de sí mismo. El alambre le había cortado el pelaje, y le había llegado hasta el músculo. El hombro izquierdo y la pata delantera eran las partes más afectadas. El alambre estaba tan incrustado que apenas se veía bajo la sangre y el pelaje enmarañado. Estaba en estado de shock. Su respiración era rápida y superficial, y tenía los ojos vidriosos. Se arrodilló en la nieve a su lado y tomó una decisión que cambió su vida. Con su multiherramienta, cortó cuidadosamente el alambre poco a poco, tratando de no causarle más daño. Él estaba demasiado débil para resistirse, lo cual era a la vez una bendición y una terrible señal. Cuando finalmente lo liberó, él simplemente se quedó allí tirado, temblando. Lo envolvió en su chaqueta, su buen abrigo de invierno, el que Malcolm había ahorrado para comprarle, y lo llevó de vuelta a su cabaña. No podía pesar más de 20 kilos, pero en la tormenta, luchando contra la nieve profunda, parecía que pesaba 50. Malcolm estaba en Seattle para una conferencia y no volvería hasta dentro de una semana. El aislamiento que normalmente le resultaba cómodo, de repente le pareció un regalo. Podía hacer lo que había que hacer sin dar explicaciones, sin discutir, sin que nadie la detuviera. El cobertizo detrás de la cabaña se había convertido en la sala de recuperación de Shadow. Lo había aislado lo mejor que pudo, instaló una lámpara de calor alimentada por su generador e hizo una cama con mantas viejas. Le limpió las heridas con el mismo antiséptico que usaba para sus propios cortes, le aplicó pomada antibiótica y las vendó con cuidado. Esa primera noche, pensó que moriría. Tenía la temperatura demasiado baja y la respiración irregular. Se sentó a su lado durante horas, comprobándole el pulso, ajustando la lámpara de calor y hablándole con voz baja y tranquila. «Te vas a poner bien», le decía, sin creerlo ella misma. «Eres fuerte.
Has sobrevivido hasta ahora. Puedes sobrevivir un poco más. Al amanecer, su temperatura comenzó a subir. Ahora tenía demasiada fiebre en lugar de hipotermia. Le dio aspirina triturada en agua, obligándole a tragarla con una cuchara. Lo mantuvo fresco con paños húmedos y revisó sus heridas en busca de signos de infección. Durante 3 días siguió así, con altibajos, crisis y recuperación, sin saber nunca qué camino tomaría. Al 4.º día comió un poco de carne picada que ella le había metido en la boca, pero la tragó y no la vomitó. Y fue entonces cuando supo que se recuperaría. Después, la recuperación fue lenta pero constante. Le cambiaba las vendas 2 veces al día, vigilaba sus heridas por si se infectaban y aumentaba gradualmente su alimentación. Le hablaba constantemente, narrándole todo lo que hacía, y el sonido de su voz parecía calmarlo. Nunca intentó morderla, incluso cuando ella debía de hacerle daño, al limpiarle las heridas y cambiarle las vendas. Él se limitaba a mirarla con esos ojos ámbar, como si entendiera que ella le estaba ayudando. Ella lo llamó Shadow, por lo silenciosamente que se movía, incluso herido, y porque parecía existir en un espacio entre lo salvaje y lo domesticado, sin llegar a ser nunca del todo ninguna de las dos cosas. Cuando pasaron 6 semanas y sus heridas se curaron hasta convertirse en pálidas cicatrices, ella supo que había llegado el momento. Ahora estaba más fuerte, se movía sin cojear y comía bien. Tenía que volver a la naturaleza antes de que se acostumbrara demasiado a ella. Lo había llevado a lo profundo del bosque, a kilómetros de su cabaña, a un lugar donde sabía que había buena caza y pocos visitantes humanos. Abrió la jaula en la que lo había transportado y dio un paso atrás. Él salió lentamente, con cautela, olfateando el aire. Luego la miró. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. Mujer y lobo, guardabosques y animal salvaje, salvadora y salvado. Entonces él hizo algo que ella nunca olvidó. Dio un paso adelante y le rozó la mano con el hocico. Un toque suave que desapareció en un instante. Un gesto que pareció de gratitud, de reconocimiento, de despedida. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, y ella nunca esperó volver a verlo. Ahora, sentada en su cabaña 20 años después, Ruth tocó el viejo mapa topográfico y trazó el perímetro que Shadow había establecido alrededor de su casa. Él lo había recordado de alguna manera a lo largo de 20 años, y cualquiera que fuera la vida que hubiera vivido en ese tiempo, lo había recordado y ahora había regresado. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras a través del claro. Ella se levantó y se acercó a la ventana. Justo a la hora prevista, Shadow salió de entre los árboles y ocupó su posición al borde del prado. Ella levantó la mano para saludarlo con un pequeño gesto. Él giró las orejas hacia ella y, incluso desde esa distancia, ella pudo ver que la estaba mirando. «Yo también lo recuerdo», susurró. Owen Briggs llegó el último jueves de octubre, como hacía cada mes cuando la carretera era transitable. Ruther oyó su camioneta chirriando por el camino de tierra mucho antes de verla. La vieja Ford hacía un ruido característico que se propagaba lejos en el silencio de la montaña. Ella estaba sentada en el porche, con una manta envuelta alrededor de los hombros, cuando él entró en el claro. Shadow había desaparecido en el bosque al primer ruido del motor, pero ella sabía que lo estaba observando desde algún lugar entre los árboles. Owen salió de la camioneta, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido y los ojos amables. Llevaba 15 años repartiendo el correo a las remotas granjas de estas montañas y conocía a Ruthara desde hacía mucho tiempo. Era una de las pocas personas a las que consideraba amiga. «Buenos días, Ruth», la saludó, utilizando la versión abreviada de su nombre que solo él podía usar. «¿Cómo lo llevas?» «Sigo respirando», respondió ella, que era su respuesta habitual. Él llevó una pequeña caja con provisiones hasta el porche. Eran cosas que ella había pedido en la ciudad, que habían entregado en la oficina de correos y que Owen le había traído como un favor. Ella le pagó por el servicio, pero ambos sabían que él lo habría hecho de todos modos. «Estás muy delgada», dijo él mirándola con preocupación. «¿Estás comiendo lo suficiente?» «Como bien, porque el mes que viene podré traer más provisiones. Martha me ha enviado algunas de sus conservas. Las tengo en la camioneta». Martha era la esposa de Owen, una mujer a la que Ruthara había visto exactamente 3 veces y que, por razones que Ruthara no entendía del todo,
Parecía decidida a ejercer de madre para ella desde la distancia. Es muy amable por su parte, pensaba Rutara, pero me las arreglo. Owen dejó la caja en el suelo y se sentó en los escalones del porche, sin que lo invitaran. Pero bienvenido. Era parte de su rutina. Él se sentaba, hablaban un rato, y él evaluaba si ella estaba realmente bien o solo fingía estarlo. La carretera se cerrará pronto, dijo. En unas semanas, quizá menos si nieva pronto. Tienes provisiones suficientes para aguantar. Siempre los tengo. Leña, vaciló, y él lo captó. ¿Cuánta te queda? Suficiente, dijo ella. Pero ambos sabían que era mentira. Ruth, no puedes, lo sé. Ella lo interrumpió. Sé que no es suficiente. Estoy trabajando en ello. La miró durante un largo momento y luego asintió. Owen sabía leer bien cuándo insistir y cuándo dejar las cosas estar. Puedo traerte una cordada en mi próximo viaje. No tardaré mucho en descargarla. Puedo pagarte. Sé que puedes. Lo liquidaremos en primavera. Ella asintió, agradecida y avergonzada a partes iguales. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse, pero que, de todos modos, le costaba mucho abandonar. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, contemplando el claro. Los álamos de la cresta estaban casi desnudos ahora. Solo quedaban unas pocas hojas doradas aferradas a las ramas. El aire tenía esa cualidad particular del final del otoño, fresco y limpio, con un toque que anunciaba el invierno. He estado viendo un lobo, dijo Ruthara finalmente. Owen se volvió para mirarla. Así que lleva por aquí un par de semanas. Se queda cerca de la cabaña. ¿Cómo de cerca? Muy cerca. Duerme en el porche por la noche. Owen arqueó las cejas. Eso es inusual. Sí. ¿Crees que está enfermo? A veces, cuando están despiertos, no está enfermo, dijo ella con firmeza. Está sano, fuerte, solo que es viejo. ¿Viejo? Entonces ella le contó, rompiendo su silencio sobre algo que había guardado para sí misma durante 20 años. Le contó que había encontrado al cachorro del lobo durante la tormenta, que lo había cuidado hasta que se recuperó y que lo había liberado en la naturaleza. Le contó sobre la investigación, la reprimenda y su renuncia. Owen la escuchó sin interrumpir, lo cual era una de las cosas que ella apreciaba de él. Cuando terminó, él se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, ¿crees que es el mismo lobo? Sé que lo es. Vi la cicatriz. Ruth, eso fue hace 20 años. Los lobos no tienen cicatrices. Sé lo que hacen y lo que no hacen los lobos, dijo ella. Y sé lo que vi. Él la observó con atención y ella pudo ver que estaba tratando de decidir si eso era una prueba de deterioro mental o solo otro ejemplo de las cosas extrañas que sucedían en esas montañas cuando prestabas atención. Está bien, dijo finalmente. Digamos que es el mismo lobo. ¿Qué quiere? No lo sé, pero me ha estado dejando comida y vigila la cabaña como si la estuviera protegiendo. Owen se frotó la mandíbula pensativamente. ¿Sabes cómo suena esto? Sé cómo suena, pero ¿estás segura? Estoy segura. Asintió lentamente. Bueno, entonces supongo que tienes un compañero. Algo en su pecho se relajó ante su fácil aceptación. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que alguien la creyera. Me preocupa que estés aquí sola, dijo Owen después de un rato. Va a ser un invierno duro, lo presiento. He sobrevivido a inviernos duros antes. Antes eras más joven. Era una verdad con la que no podía discutir, así que no lo intentó. Owen se levantó finalmente, sacudiéndose los pantalones. Debería irme. Tengo 2 paradas más antes de que anochezca. Se detuvo en los escalones. ¿Tienes el teléfono satelital que te traje la primavera pasada? Sí. ¿Y lo usarás si necesitas ayuda? Sí. Prométemelo, Ruth, porque si pasa algo y no llamas, me voy a enojar mucho contigo. A pesar de todo, ella sonrió. Te lo prometo. Él asintió, satisfecho, y regresó a su camioneta. Pero antes de subir, se volvió. Este lobo, ¿cómo se llama? Shadow, repitió. Bueno, si te está cuidando, dile que le doy las gracias. Después de que Owen se marchara, Ruth se sentó en el porche hasta que el ruido de su camioneta se desvaneció por completo. Entonces Shadow salió de entre los árboles, moviéndose con el paso cauteloso de un animal viejo que sabía cómo conservar la energía. Se acercó más de lo habitual y se detuvo al pie de los escalones del porche. De cerca, podía ver más claramente el gris alrededor de su hocico, la ligera rigidez en sus movimientos. Era viejo, igual que ella, y a ambos se les acababa el tiempo. Owen dice, gracias, le dijo ella, por cuidar de mí.
Shadow se sentó, con sus ojos ámbar fijos en el rostro de ella. Dentro de la cabaña, en una caja de madera en su estantería, había conservado su antigua placa de guardabosques. No la había mirado en años, pero esa noche la sacó y la sostuvo en la palma de la mano. El metal estaba deslustrado, la funda de cuero gastada. Representaba una vida que había dejado atrás, decisiones que había tomado, principios que se había negado a comprometer. Había salvado la vida de Shadow y había perdido su carrera por ello. Y ahora, 2 décadas después, él había vuelto para saldar la deuda. Pasó el pulgar por la superficie de la insignia, sintiendo las letras en relieve de su nombre. Luego la guardó y se fue a la cama, escuchando el sonido del lobo en su porche, vigilando durante toda la noche. Noviembre llegó duro y frío. La primera nevada cayó el tercer día del mes. No fue una ligera capa que a veces caía y se derretía, sino una nevada importante que significaba algo serio. 6 pulgadas durante la noche y la temperatura bajó a 20 degrees. Rutara se despertó en un mundo transformado y con un cuerpo que no quería moverse. Sus articulaciones se habían agarrotado por el frío y le llevó 20 minutos solo levantarse de la cama y vestirse. Sus manos estaban especialmente mal. La artritis las había vuelto rígidas y dolorosas. Tenía que usar ambas manos juntas para agarrar el asa de la tetera. Estaba empeorando y lo sabía. La tos, que antes era ocasional, ahora era constante, especialmente por la noche. Tenía que dormir apoyada en mantas adicionales para respirar mejor. Su apetito había disminuido y había perdido peso que no podía permitirse perder. Cuando se miraba en el pequeño espejo que había sobre el lavabo, veía a una mujer que parecía más mayor de lo que era, demacrada, con los ojos hundidos, apagada. La idea de superar el invierno le parecía menos un reto y más una imposibilidad. Pero Shadow seguía allí cada mañana, cada tarde, velando por ella. Y de alguna manera, su presencia hacía que lo imposible pareciera simplemente difícil. La mañana en que cayó la primera nevada, descubrió que su pila de leña había crecido. Algo, había arrastrado ramas caídas del bosque y las había dejado cerca de su leñera. Eran buenas piezas, muertas y secas, exactamente el tipo de madera que ardía con fuerza y limpiamente. Se quedó mirándolas durante mucho tiempo, con el aliento empañando el aire frío, tratando de entender. Los lobos no recogían leña, estaba más allá de su alcance, más allá de su comprensión de las necesidades humanas. Sin embargo, la leña estaba allí, y las huellas de Shadow la rodeaban. Pasó la mañana cortando las ramas en trozos manejables y añadiéndolos a su pila. Era un trabajo duro, más duro de lo que debería haber sido, y tuvo que parar con frecuencia para recuperar el aliento y aliviar el dolor en el pecho. Pero lo consiguió, y cuando terminó, tenía suficiente leña para unas cuantas semanas más. Esa noche, Shadow apareció en el borde del claro, como de costumbre, pero esta vez algo era diferente. No mantuvo su distancia habitual. En cambio, se acercó, paso a paso, con cuidado, hasta que se quedó a solo 4,5 metros del porche. Rutara se quedó muy quieta, sin atreverse apenas a respirar. Se miraron a través del claro cubierto de nieve, la mujer y el lobo, ambos viejos y ambos luchando contra la llegada del invierno y la muerte. Entonces ella hizo algo que no había hecho antes. Bajó lentamente los escalones del porche y se sentó en el último escalón, a su altura. «Hola, Shadow», dijo en voz baja. Él movió las orejas hacia adelante. Dio otro paso hacia ella. «No sé qué recuerdas», continuó, manteniendo la voz baja y firme. «No sé si recuerdas cuando eras pequeño y estabas herido, o si recuerdas el cobertizo donde te guardaba, o la forma en que te hablaba mientras te cambiaba las vendas». Otro paso. Ahora estaba tan cerca que ella podía ver cada uno de los pelos de su pelaje. La forma en que la nieve que caía se quedaba atrapada en su pelaje. «Lo recuerdo todo», dijo ella. «Recuerdo cómo me miraste cuando te encontré, como si supieras que yo era tu única oportunidad. Recuerdo el sonido que hiciste aquella primera noche, cuando el dolor desapareció. Recuerdo cómo me tocaste la mano antes de marcharte». Ahora estaba a solo 3 metros de distancia, tan cerca que podía ver su aliento empañándose en el frío, tan cerca que, si él quisiera hacerle daño, ella no podría impedirlo, pero no tenía miedo. «Me estoy muriendo», le dijo, y decirlo en voz alta a otro ser vivo lo hizo real de una forma que antes no lo había sido. «No sé si será este invierno o el próximo, pero pronto».
Mi cuerpo se está rindiendo y estoy sola aquí arriba y tengo miedo. Su voz se quebró en la última palabra y de repente se echó a llorar. Lágrimas silenciosas que se congelaban en sus mejillas nada más caer. Shadow se movió entonces, acortando la distancia entre ellos. Se detuvo a solo 1,5 metros de distancia y se sentó en la nieve, sin apartar sus ojos ámbar de su rostro. Se quedaron así mientras la nieve caía a su alrededor, mientras la luz se desvanecía y el frío se intensificaba. Dos almas viejas, ambas supervivientes, reconociendo la existencia y el dolor de la otra. Finalmente, cuando Ruth temblaba demasiado por el frío y la emoción como para seguir sentada, se levantó lentamente. Gracias, susurró, por volver, por quedarte. No sé qué he hecho para merecerlo, pero gracias. Entró en casa y Shadow ocupó su lugar habitual en el porche. A través de la puerta, podía oírlo acomodarse para pasar la noche, un sonido que se había vuelto tan familiar como su propia respiración. Al día siguiente, encontró algo que lo cambió todo. Estaba revisando sus viejos archivos de guardabosques, cajas de papeles que había pensado quemar, pero nunca lo había hecho, sin buscar nada en particular, solo algo para ocupar sus manos y su mente. En el fondo de una caja, encontró una carpeta que no recordaba haber guardado. Dentro había un informe del Servicio Forestal con fecha de hacía 19 años. El encabezado decía: Estudio de seguimiento de la vida silvestre. Programa de reintroducción de lobos en las tierras altas de Okanogan. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía. El informe detallaba un programa del que había tenido un vago conocimiento durante sus últimos años como guardabosques, un esfuerzo por rastrear y monitorear a los lobos que habían sido reintroducidos en la región. A los animales se les colocaron collares de rastreo que transmitían datos sobre sus movimientos, patrones de caza y tasas de supervivencia. Había una sección sobre sujetos individuales, cada uno identificado por un número de collar, y allí, en la página 7, lo encontró. Sujeto GHG-277, macho, recuperado herido cuando era cachorro, marzo de 2004, liberado tras la intervención médica de R. Vale, equipado con un collar de seguimiento tras su liberación. Se le cortó la respiración, lo sabían. Después de que ella lo liberara, alguien del servicio lo había encontrado y le había colocado un collar. ¿Lo habían estado buscando específicamente? ¿Su intervención no autorizada había quedado más documentada de lo que ella creía? Siguió leyendo, con el corazón latiéndole con fuerza. El collar había transmitido datos durante 12 años antes de que se perdiera la señal, y los datos mostraban algo extraordinario. El sujeto GH247 había establecido un territorio en las tierras altas de Okanogan y nunca lo había abandonado. Su territorio era inusualmente pequeño para un lobo macho, solo unos 130 kilómetros cuadrados, y se centraba en un lugar específico, su cabaña. Durante 12 años, Shadow había vivido en un radio de 50 millas de este lugar. El informe señalaba esto como un comportamiento inusual, que posiblemente indicaba lo que los biólogos llaman fidelidad visual o posible impronta humana. Había una nota manuscrita en el margen, apenas legible. El sujeto muestra una consistencia territorial y unos patrones de comportamiento protectores sin precedentes. No se ha observado ninguna pareja, ni formación de manada. Requiere más estudio. La señal se había perdido hacía 7 años, y el informe concluía que probablemente el collar había fallado o que el sujeto había muerto. Pero no había muerto. Simplemente había vivido fuera del alcance de su rastreo, fuera de su observación, mientras seguía vigilando este lugar, vigilándola a ella. Rutara se sentó a la mesa, con el informe extendido ante ella, y finalmente comprendió lo que Shadow había estado haciendo todos estos años. No había olvidado, no había seguido adelante, se había quedado cerca. Había vivido toda su vida adulta a la sombra del lugar donde ella lo había salvado. Y ahora, cuando él era viejo y ella estaba muriendo, había acortado la distancia. Por fin, se acercó a la ventana. Shadow era visible en el árbol, una forma oscura contra la nieve, observando como siempre lo había hecho. «Nunca te fuiste», le dijo a la ventana que daba al bosque. A él le dijo: «En todo este tiempo, nunca te fuiste realmente». El invierno se intensificó, al igual que la conexión entre la mujer y el lobo. La presencia de Shadow pasó de ser la de un visitante a la de un compañero constante. Mantuvo sus patrullas, su perímetro protector,
pero la distancia entre ellos siguió reduciéndose. A mediados de noviembre dormía en el porche todas las noches, con el cuerpo pegado a la puerta. Rutara podía oírlo a través de la delgada madera, el sonido de su respiración, los ocasionales sonidos que emitía en sueños, el cambio de su peso. En las noches más frías, ella ponía la mano contra la puerta, imaginando que podía sentir su calor a través de la madera, y le susurraba, «Buenas noches», antes de irse a la cama. Los artefactos de su presencia se acumulaban. Encontró mechones de su pelaje oscuro en la barandilla del porche y los guardó en un pequeño frasco. Se dio cuenta de que algunas ramas cubiertas de nieve cerca de su cabaña habían sido rotas deliberadamente, no por el viento o el clima, sino por algo que las empujaba repetidamente, creando caminos. Se dio cuenta de que él había estado despejando raíces para ella, facilitándole el acceso a la pila de leña, al retrete exterior y al camino hacia el arroyo. Comenzó a llevar un diario detallado de su comportamiento. Cada mañana anotaba lo que había observado el día anterior, sus movimientos, las horas en que aparecía y desaparecía, cualquier comportamiento inusual. El diario se convirtió en una especie de diálogo consigo misma, una forma de procesar lo extraordinario que le estaba sucediendo. El 18 de noviembre, escribió una mañana, con la mano agarrotada alrededor del bolígrafo. Shadow trajo un urogallo esta mañana. Lo dejó en el escalón del porche. Está adelgazando. Ahora puedo verle las costillas cuando se mueve. A los dos se nos acaba el tiempo, pero creo que ambos intentamos sobrevivir un invierno más. No sé muy bien por qué luchamos con tanta fuerza. Quizás sea por costumbre o por terquedad. Malcolm siempre decía que yo era demasiado terca para morir cuando debía. Hizo una pausa y añadió, ya no estoy sola. Después de 15 años eligiendo la soledad, diciéndome a mí misma que lo prefería así, ya no estoy sola. Y resulta que eso importa más de lo que pensaba. Los regalos continuaron, pero cambiaron de carácter. Shadow seguía trayendo comida de vez en cuando, pero ahora había otras cosas. Un nido de pájaros perfectamente intacto, colocado con cuidado en su porche. Una rama de savia seca, como si él entendiera que ella usaba las plantas como medicina. Una vez, un trozo de corteza cubierta de musgo que aún estaba ligeramente caliente, como si él lo hubiera llevado en la boca para evitar que se congelara. No eran solo ofrendas prácticas, parecían una forma de comunicación, como si él intentara decirle algo en el único idioma que conocía. Ella comenzó a hablar con él más abiertamente. De pie en el porche, en el frío de la mañana, le hablaba al bosque, donde sabía que él la escuchaba. Encontré el informe, le dijo una mañana. Sé que te has quedado cerca todos estos años. Sé que nunca te fuiste de este lugar. El bosque estaba en silencio, pero ella sentía su atención. No sé si recuerdas cuando eras pequeño, continuó. No sé cómo funciona tu memoria, si son imágenes o sentimientos o algo completamente diferente. Pero yo recuerdo cada detalle, la forma en que cabías en mis brazos, el sonido que hacías cuando tenías miedo, la confianza en tus ojos cuando finalmente comprendiste que estaba tratando de ayudarte. Se abrazó a sí misma, tratando de mantenerse caliente. He pasado 15 años aquí arriba diciéndome a mí misma que no necesitaba a nadie. Después de la muerte de Malcolm, pensé que estar sola era más fácil que arriesgarme a sufrir más pérdidas. Pero tú me has recordado lo que se siente al estar conectada con otro ser vivo, al ser importante para alguien o algo más que para ti misma. Shadow salió de entre los árboles y se movió lentamente por la nieve profunda. Se acercó más que nunca, deteniéndose justo al borde del porche. Se sentó y la miró, con sus ojos ámbar brillantes y claros. «Hola, viejo amigo», dijo ella en voz baja. Él emitió un sonido. No era exactamente un gemido, ni un gruñido, sino algo intermedio, un sonido de reconocimiento. Ella se sentó en los escalones del porche, ignorando el frío que se le metía por los pantalones. Ahora estaban a la misma altura, a solo unos metros de distancia. Tengo miedo, admitió ella. Tengo miedo de este invierno. Tengo miedo de no poder sobrevivir. Tengo miedo de morir sola aquí arriba, de que nadie me encuentre hasta la primavera. Sé que es una tontería. Todos morimos, y morir sola no debería ser peor que morir de cualquier otra forma. Pero se siente peor. Shadow ladeó ligeramente la cabeza, escuchando. Excepto que no estoy sola, dijo ella. ¿Lo estoy? Tú estás aquí, y eso significa algo, aunque no entienda del todo qué.
Extendió la mano lentamente, con la palma hacia arriba, como había hecho 20 años atrás, cuando le cambiaba las vendas y necesitaba que él confiara en ella. Shadow miró su mano durante un largo momento. Luego, con el mismo cuidado deliberado que había mostrado 2 décadas atrás, se inclinó hacia adelante y tocó su palma con la nariz. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente. Rutara sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara y se congelaban en sus mejillas. «Gracias», susurró. Esa noche, algo cambió. Cuando Ruth abrió la puerta para comprobar el tiempo antes de acostarse, Shadow se puso inmediatamente de pie. Antes de que ella pudiera reaccionar, él dio un paso adelante y cruzó el umbral. Nunca antes había entrado en la cabaña. Siempre había mantenido esa frontera entre lo salvaje y lo doméstico, entre su mundo y el de ella. Pero ahora entró, moviéndose lentamente, con los ojos escaneando el pequeño espacio. Olfateó el aire, absorbiendo el aroma del humo, las hierbas y la habitación humana. Luego caminó hasta el rincón donde dormía, dio una vuelta y se tumbó en el suelo junto a su cama. Rutara se quedó paralizada por la sorpresa durante un momento. Luego cerró la puerta para protegerse del frío y se dirigió a su cama con las piernas temblorosas. Se tumbó, se cubrió con las mantas y miró al lobo que yacía a su lado. «Está bien», dijo en voz baja. «Puedes quedarte». Shadow suspiró, un sonido casi humano, y cerró los ojos. Por primera vez en 15 años, Ruth se durmió con otro ser vivo respirando en la misma habitación. El sonido era a la vez extraño y profundamente reconfortante, como volver a casa después de una larga ausencia y encontrar todo exactamente como lo recordabas. Afuera, el viento se intensificó, aullando alrededor de las esquinas de la cabaña. La nieve comenzó a caer de nuevo, pesada y espesa. El invierno estaba apretando su garra sobre las montañas. Pero adentro, en el pequeño círculo de calidez y compañía que habían creado, 2 almas viejas descansaban juntas, sacando fuerzas de la presencia del otro. El pasado había regresado para proteger el presente, y de alguna manera, contra toda lógica y ley natural, era suficiente. Diciembre llegó con un frío que era casi personal en su intensidad. El tipo de frío que encontraba cada hueco en las paredes de la cabaña, cada debilidad en las defensas de Rutara. Se despertaba cada mañana sintiéndose peor que el día anterior. La tos era más profunda, el agotamiento más intenso, el dolor en las articulaciones más agudo. Se le acababa el tiempo y lo sabía. Shadow también lo sabía. Su comportamiento había cambiado. Se había vuelto más atento, más protector. Rara vez se alejaba de ella. Ahora la seguía cuando se movía por la cabaña, observándola con una intensidad que habría sido inquietante si no hubiera parecido más bien preocupación. En una tarde gris, cuando la temperatura no había subido por encima de 0 en todo el día, Ruth decidió buscar en las últimas cajas viejas de Malcolm. Buscaba un manual médico concreto que recordaba que él tenía, con la esperanza de que contuviera información sobre el tratamiento de las infecciones respiratorias sin antibióticos. Las cajas estaban apiladas en un rincón de la cabaña, cubiertas de polvo y años de abandono acumulado. Las había evitado durante mucho tiempo. Contenían demasiados recuerdos, demasiado dolor, pero la desesperación la hizo valiente. En la tercera caja que abrió, debajo de una capa de viejas guías de campo y notas de investigación, encontró una carpeta de Manila que no reconoció. La etiqueta decía simplemente GA-247. Sus manos comenzaron a temblar cuando la sacó. GA-247. Designación del collar de rastreo de Shadow. La carpeta era más gruesa de lo que esperaba. Dentro encontró fotocopias de informes oficiales del Servicio Forestal, notas manuscritas y lo que parecía ser correspondencia entre Malcolm y el biólogo que había dirigido el programa de rastreo de lobos. Rutara se sentó lentamente, con la carpeta en su regazo, y comenzó a leer. El primer documento tenía fecha de 3 meses después de que ella hubiera liberado a Shadow, en junio de 2004. Era una carta de Malcolm a la doctora Sarah Brennan, la bióloga principal del proyecto de seguimiento. «Querida Sarah», comenzaba, «gracias por aceptar reunirte conmigo para hablar del sujeto GH247. Como te expliqué por teléfono, tengo un interés personal en el bienestar de este animal en particular. Mi esposa fue la guardabosques que intervino para salvar la vida del cachorro, y aunque sus acciones no estaban autorizadas, fueron fruto de una profunda compasión.
Entiendo la postura del servicio, pero espero que podamos trabajar juntos para garantizar la supervivencia de este lobo y contribuir a su investigación en el proceso. El corazón de Ruth Thar latía con fuerza. Malcolm lo sabía. Sabía lo que ella había hecho y había estado trabajando entre bastidores para proteger a Shadow. Los siguientes documentos eran aún más reveladores. Al parecer, Malcolm había convencido a la doctora Brennan para que le colocara a Shadow un collar de rastreo cuando fuera liberado. Más aún, había estado recibiendo actualizaciones periódicas sobre los movimientos y el comportamiento de Shadow a lo largo de los años que duró el estudio. Había mapas que mostraban el territorio de Shadow, el mismo radio de 50 millas que Ruth Thar había visto en el informe que encontró anteriormente. Había notas sobre su comportamiento que describían sus patrones inusuales. Y había más cartas entre Malcolm y el Dr. Brennan en las que discutían el significado de los datos. Una carta fechada en 2009 le llamó la atención. El comportamiento del sujeto sigue desafiando los patrones normales. Había escrito Dr. Brennan. Su territorio se centra específicamente en la cabaña Vale y ha mantenido este enfoque durante 5 años, sin variaciones. No ha mostrado ningún interés en encontrar una pareja, ni ha intentado formar una manada. Sus patrones de caza son eficientes, pero mínimos. Solo toma lo que necesita para sobrevivir, nada más. Es como si toda su existencia estuviera orientada hacia un único propósito, aunque solo puedo especular sobre cuál podría ser ese propósito. Malcolm había respondido, quizás la gratitud es más compleja de lo que creemos de los animales. O quizás lo que estamos viendo es algo que va más allá de nuestra comprensión actual de la conexión entre especies. En cualquier caso, estoy agradecido de saber que está vivo y bien, aunque Ruth nunca lo sepa. Me reconforta el hecho de que algo que ella salvó haya sobrevivido e incluso prosperado a su manera. Ruth Thar tuvo que dejar de leer por un momento. Las lágrimas le nublaban la vista y sentía el pecho oprimido por una emoción que no tenía nada que ver con su enfermedad. Malcolm había estado siguiendo a Shadow todos esos años. Había estado cuidando de él, del mismo modo que Shadow ahora cuidaba de ella. Y nunca se lo había dicho. Lo había mantenido en secreto, tal vez para protegerla de más problemas con el servicio forestal, o tal vez simplemente porque entendía que ella necesitaba creer que Shadow había seguido adelante, que había vivido una vida plena en libertad sin ella. Pero Malcolm había muerto hacía 9 años. Las cartas dejaron de llegar en 2014, justo un año antes de su ataque al corazón, y los datos de seguimiento habían terminado más o menos al mismo tiempo. La batería del collar finalmente se agotó después de 12 años de transmisión. Sin embargo, había un documento más en la carpeta. Este estaba escrito a mano por Malcolm, con fecha de solo 2 semanas antes de su muerte. Parecía ser una entrada de diario o una carta que nunca había enviado. Anoche volví a soñar con el lobo. Había escrito. Últimamente he estado pensando mucho en él, preguntándome si seguirá ahí fuera, vigilando este lugar. El collar de rastreo dejó de transmitir hace 3 años, por lo que no tenemos forma de saber si está vivo o muerto. Pero me gusta pensar que está vivo. Me gusta pensar que sigue ahí fuera, en el bosque, conectado con nosotros de alguna manera que no acabamos de comprender. Ruth no sabe que lo he estado rastreando todos estos años. Ella cree que lo dejó marchar por completo, que hizo su sacrificio y que eso fue todo. Pero yo he observado sus datos, he visto sus patrones y sé la verdad. Ella no lo dejó marchar. O, mejor dicho, él nunca se marchó. Y creo que algún día, cuando ella más lo necesite, él se le revelará de nuevo. Los animales entienden cosas que nosotros no entendemos. Entienden la deuda, la lealtad y el amor de una manera que trasciende nuestras mentes racionales. Si no sobrevivo a la próxima operación y la cara del médico sugiere que es más grave de lo que dice, espero que Ruth encuentre estos papeles algún día. Espero que comprenda que la bondad que mostró hacia ese lobo no fue en vano, que importó, que creó algo duradero y real, aunque desafiara toda lógica y ley natural. El lobo sigue ahí fuera, Ruth. Te está cuidando, aunque tú no lo sepas. Y cuando lo necesites, creo que vendrá. El papel temblaba en las manos de Ruth Thar. Malcolm había escrito esto justo antes de la operación de la que nunca despertó. Sabía que se estaba muriendo y había aprovechado sus últimos días para dejarle este mensaje. Levantó la vista entre lágrimas y vio a Shadow mirándola desde el otro lado de la habitación.
Había estado tumbado en silencio mientras ella leía, pero ahora se levantó y se acercó a ella, apoyando la cabeza contra su rodilla. Él lo sabía, le susurró a Shadow. Malcolm sabía que estabas ahí fuera. Te estuvo cuidando todos esos años, asegurándose de que estuvieras a salvo. Shadow emitió un suave sonido con la garganta. Y ahora estás aquí, continuó ella. Tal y como él dijo que estarías. Cuando más te necesitaba, has vuelto. Enterró el rostro en el pelaje de Shadow y lloró por Malcolm, por sí misma, por el lobo que había mantenido una lealtad imposible durante 20 años. Lloró por el misterio de la conexión y la extraña gracia de las segundas oportunidades. Cuando finalmente se apartó, miró a Shadow con una nueva comprensión. Él no solo la había recordado, había pasado toda su vida adulta honrando lo que ella había hecho por él. Y Malcolm lo había sabido. Había creído en lo imposible. Había tenido fe en el vínculo entre su esposa y un lobo salvaje. Gracias, susurró, sin saber muy bien si se lo decía a Shadow o al recuerdo de Malcolm. Gracias por creer. Gracias por quedarte. Afuera, el viento aullaba alrededor de la cabaña y la nieve comenzaba a caer de nuevo. Pero adentro, Ruth sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente esperanza, pero se le parecía. Una sensación de que no estaba enfrentando el invierno sola, de que el universo le había dado un último regalo antes del final. Lo imposible había vuelto y con ello, una razón para seguir luchando. La ventisca llegó 3 días después. Ruth se despertó en un mundo que había desaparecido. Las ventanas no mostraban más que blanco. No se veía la nieve cayendo contra un cielo gris, sino un blanco total, de ese tipo en el que no se podía distinguir dónde terminaba el suelo y dónde empezaba el aire. El viento era un ser vivo que gritaba alrededor de la cabaña con una furia que hacía temblar las paredes. Podía sentir cómo el edificio se resistía, oír cómo crujían las vigas bajo la presión. Había visto tormentas fuertes antes, pero esta era diferente. Parecía apocalíptica. Shadow estaba pegado a la puerta, gimiendo suavemente. Incluso él parecía perturbado por la intensidad de la tormenta. La fiebre de Rutara había subido durante la noche. Se había despertado varias veces, empapada en sudor a pesar del frío, con los pulmones ardiendo con cada respiración. La tos, que había sido su compañera constante, se había convertido en algo peor. Un sonido profundo y estrepitoso que le hacía expulsar flemas con sangre. Se estaba muriendo. No pronto. Pero ahora esta tormenta sería su fin. Ese pensamiento debería haberla aterrorizado, pero en cambio sentía una extraña calma. Después de todos estos años de lucha, de supervivencia, de aferrarse obstinadamente a la vida, simplemente estaba cansada, lista para dejarlo ir. Se levantó de la cama con un enorme esfuerzo y se arrastró hasta la ventana. La cabaña ya estaba cubierta de nieve. Podía ver cómo se acumulaba contra las paredes, subiendo hacia el marco de la ventana. Para esa noche, estaría completamente enterrada. Shadow volvió a gemir con más insistencia. «Lo sé», le dijo ella, con una voz que era apenas un susurro. «Es malo». Se acercó a su pequeño escritorio y sacó papel y un bolígrafo. Le temblaban mucho las manos por la fiebre, por la debilidad, por el frío, pero se las arregló para escribir. Owen comenzó: «Si estás leyendo esto, significa que no he sobrevivido al invierno. No te sientas mal, estoy lista para irme, y este es el lugar donde quería estar cuando sucediera. Por favor, no dejes que nadie culpe al lobo. Se llama Shadow y me ha hecho compañía estos últimos meses. Es viejo y probablemente tampoco sobrevivirá al invierno, pero si lo hace, déjalo en paz. Se ha ganado su descanso». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras para lo que vendría a continuación. «Hace 20 años le salvé la vida. Rompí las reglas para hacerlo y perdí mi carrera por ello. Nunca me he arrepentido, ni por un momento. Y estos últimos meses, tenerlo aquí ha sido el mejor regalo que podría haber pedido. Si crees en algo, en el karma, en la gracia, en la bondad básica del universo, entonces cree en esto. La bondad importa. El más pequeño acto de compasión puede propagarse a través del tiempo de formas que no podemos imaginar. Gracias por ser mi amigo, Owen. Gracias por preocuparte por mí todos estos años. Dile a Martha que sus conservas estaban deliciosas. No me llores demasiado. He tenido una buena vida. He amado profundamente. He vivido según mis principios. He pasado mis últimos días en compañía de algo salvaje y hermoso que decidió estar cerca de mí.
Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene. Con amor y gratitud, Ruth dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa, donde la encontrarían. Luego intentó preparar té, pero le temblaban tanto las manos que no podía sostener la tetera. Se rindió y se sentó en su mecedora, envolviéndose en mantas. Shadow se acercó y se acostó a sus pies, presionando su cálido cuerpo contra sus piernas. «Lo siento», le dijo. «Siento no ser más fuerte. Siento no poder superar esto contigo». La fiebre seguía subiendo. Podía sentir cómo la quemaba por dentro, consumiendo las pocas fuerzas que le quedaban. Su visión comenzaba a nublarse por los bordes y sus pensamientos se volvían inconexos, como en un sueño. Soñó con Malcolm, joven y fuerte, riendo mientras construían juntos esta cabaña. Soñó con sus primeros días como guardabosques, recorriendo estas montañas, aprendiendo sus secretos. Soñó con Shadow cuando era un cachorro, pequeño y herido, confiando en que ella lo salvaría. La tormenta se intensificó. Su sonido era como el de un tren de mercancías, constante y abrumador. La nieve entraba por los huecos de las ventanas, formando pequeños montículos en el suelo. Algo se estrelló fuera, quizá el cobertizo de leña o uno de los viejos edificios anexos. La cabaña se estremeció con el impacto. Shadow se puso de pie de repente, alerta y agitado. Se dirigió a la puerta, luego volvió junto a Ruth y luego volvió a la puerta. Empezó a ladrar con urgencia. «No puedo», dijo Rutara débilmente. «No puedo moverme». Pero Shadow no se detuvo. Se acercó a ella, agarró la manta con los dientes y tiró. Al principio ella no entendió. Luego lo oyó. Un profundo gemido procedente de arriba. Las vigas del techo se estaban deformando bajo el peso de la nieve. La cabaña iba a derrumbarse. La comprensión atravesó la niebla de su fiebre. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sus piernas no podían soportar su peso. Shadow la agarró por la manga y tiró con más fuerza, con cuidado de no romperle la piel con los dientes, pero con una presión insistente. «Está bien», jadeó ella. «Está bien, lo entiendo». Apoyándose en la silla, consiguió ponerse de pie. Shadow se movió inmediatamente a su lado, presionando contra su pierna y soportando su peso. Juntos se arrastraron hacia la puerta. Cada paso era una agonía. Cada respiración parecía la última, pero Shadow no la dejaba parar, no la dejaba rendirse. Consiguió ponerse el abrigo, el viejo Parker de Malcolm, pesado y cálido. Le temblaban tanto las manos que no podía abrocharse los botones, así que los dejó abiertos. Shadow la agarró de nuevo por la manga y la empujó hacia la puerta. La abrió y la tormenta la golpeó como un golpe físico. El viento le robó el aliento y la nieve le azotó la cara con fuerza. No podía ver nada, solo blanco por todas partes, infinito y desorientador. Shadow la empujó hacia adelante, hacia la ventisca. Avanzaron a través de la niebla. Shadow iba delante y Ruth le seguía, con la mano agarrada a su pelaje. No tenía ni idea de a dónde iban. Apenas podía mantenerse en pie. Apenas podía respirar. Apenas podía pensar debido a la fiebre, el frío y la intensidad sofocante de la tormenta. Se cayó varias veces. Cada vez, Shadow esperaba pacientemente, presionándola contra él hasta que ella podía volver a ponerse de pie. El tiempo perdió su significado. Podrían haber estado caminando durante minutos u horas. Ahora estaba más allá del frío, más allá del dolor, en ese extraño estado disociativo en el que el cuerpo comienza a apagarse y la mente se libera. Entonces, de repente, Shadow la empujó hacia un lado, debajo de algo. El viento se detuvo abruptamente. La nieve dejó de golpearle la cara. Se derrumbó sobre una roca seca, una roca protegida. Estaban en una especie de cueva o saliente. Shadow la había llevado a un refugio. Ella yacía allí, apenas consciente, sintiendo cómo Shadow se acurrucaba a su alrededor, compartiendo su calor. Desde algún lugar lejano oyó un tremendo estruendo, madera partiéndose, paredes derrumbándose. La cabaña, pensó vagamente. La cabaña había desaparecido. Shadow la había salvado. Sabía que el edificio se estaba derrumbando y la había sacado justo a tiempo. Intentó darle las gracias, pero no le salían las palabras. Intentó mantenerse consciente, pero se le escapaba como el agua entre los dedos. Su último pensamiento coherente fue que, después de todo, no iba a morir sola. Shadow estaba allí. Shadow se había quedado. Entonces la oscuridad la envolvió y ya no supo nada más.
Rutara despertó lentamente, emergiendo de capas de oscuridad como si nadara desde las profundidades del agua. Durante mucho tiempo, no supo dónde estaba ni qué había pasado. Solo sentía calor, un calor bendito y precioso, y el sonido de una respiración que no era la suya. Abrió los ojos y vio una luz tenue que se filtraba a través de la nieve que caía. Estaba tumbada de lado en lo que parecía ser un refugio natural de roca, del tipo formado por siglos de erosión, donde una roca sobresaliente creaba un hueco protegido. El suelo estaba seco, cubierto de agujas de pino y musgo que parecían dispuestos deliberadamente. Shadow yacía acurrucado a su alrededor, con el cuerpo pegado a su espalda y costado, y su calor le impedía congelarse. Cuando la sintió moverse, levantó la cabeza y emitió un suave sonido. En parte gemido, en parte pregunta. «Estoy viva», susurró, sorprendida de descubrir que era cierto. La fiebre había bajado en algún momento de la noche. Todavía se sentía fatal, débil, temblorosa, con los pulmones congestionados y doloridos. Pero el delirio ardiente había desaparecido. Podía volver a pensar con claridad. Consiguió sentarse lentamente, con todos los músculos protestando. Shadow se apretó inmediatamente contra su costado, sosteniéndola. El refugio era más grande de lo que había pensado al principio, extendiéndose hacia la ladera unos 2 o 3 metros. La abertura daba al sureste, protegida de los peores vientos dominantes. A través de la entrada, podía ver que la tormenta continuaba, aunque había perdido parte de su furia apocalíptica. «¿Dónde estamos?», le preguntó a Shadow, y entonces se dio cuenta de que lo sabía. Era un lugar que había descubierto años atrás, cuando era guardabosques, y que había marcado en sus mapas topográficos. Lo había anotado como un posible refugio de emergencia, pero lo había olvidado con el paso de los años. Shadow no lo había olvidado. La había traído aquí a través de la ventisca, en la oscuridad, cuando ella apenas estaba consciente. Le había salvado la vida. Miró alrededor del refugio con más atención y se dio cuenta de que Shadow lo había estado preparando. Las agujas de pino y el musgo que cubrían el suelo estaban distribuidos de forma demasiado uniforme para ser naturales. Él los había recogido y colocado. Las ramas apiladas en la parte trasera del refugio podían servir de combustible si conseguía encender un fuego. La entrada estaba parcialmente bloqueada con ramas caídas, lo que creaba un cortavientos y permitía la ventilación. Él se había estado preparando para esto. Sabía de alguna manera que ella necesitaría este lugar. «Sabías que la cabaña se iba a derrumbar, ¿verdad?», dijo ella en voz baja. Shadow la miró con sus ojos ámbar, antiguos y sabios. Ella trató de recordar la cabaña, sus pertenencias, todo lo que había dejado atrás, sus hierbas, sus diarios, las fotografías de Malcolm, la insignia de guardabosques en su caja de madera. Todo ello ahora enterrado bajo la nieve y los troncos rotos. La pérdida debería haberla devastado. En cambio, solo sentía gratitud por estar viva. Había salido con solo su cuerpo. El abrigo de Malcolm y Shadow. Todo lo demás era reemplazable o ya pertenecía al pasado. Shadow se levantó de repente y se dirigió a la entrada del refugio. Miró la tormenta, luego volvió a mirarla a ella y volvió a mirar fuera. Su lenguaje corporal era claro. Necesitaba marcharse, pero no quería abandonarla. «Vete», dijo Ruth. «Estaré bien por un tiempo». Él dudó, luego desapareció en la ventisca. Rutara se ajustó el abrigo de Malcolm y esperó. Estaba sola en un refugio de roca en medio de una tormenta de nieve, sin provisiones y apenas con fuerzas para mantenerse en pie. Según cualquier criterio racional, debería estar aterrorizada. En cambio, se sentía extrañamente tranquila. Shadow volvería. Lo sabía con absoluta certeza. Hiciera lo que hiciera, fuera donde fuera, volvería. Dormitó intermitentemente, entrando y saliendo del estado de conciencia. Pasó el tiempo. No tenía ni idea de cuánto. La luz que entraba por la abertura del refugio se atenuó a medida que la tarde daba paso a la noche. Entonces, Shadow regresó. Llevaba algo en la boca, algo rojo y cilíndrico. Lo dejó caer a sus pies. Tardó un momento en reconocerlo. Bengala de emergencia, del kit de emergencia de su cabaña. La caja de plástico estaba rayada y abollada, como si la hubieran desenterrado de entre los escombros, pero estaba intacta. La recogió con manos temblorosas, sin poder creer lo que veía. Shadow había vuelto a la cabina derrumbada,
Había encontrado de alguna manera sus suministros de emergencia entre los escombros y le había traído lo único que podía servir para pedir ayuda. ¿Cómo lo sabías?, susurró. ¿Cómo sabías para qué servía esto? Pero ella sabía la respuesta. Él la había observado durante meses. La había visto revisar el kit de emergencia y de alguna manera había comprendido que era importante. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras agarraba la bengala. Estás tratando de salvarme. Después de todo, sigues tratando de salvarme. Shadow se acercó y apoyó la cabeza contra su hombro. Ella lo abrazó y enterró el rostro en su pelaje. Gracias, sollozó. Gracias, gracias, gracias. La tormenta comenzó a amainar cerca de la medianoche. Primero se calmó el viento, y su aullido constante se convirtió en ráfagas ocasionales. Luego, la nieve pasó de ser un blanco cegador a copos pesados y finalmente a una suave nevada. Al amanecer, había cesado por completo. Rutara se despertó con un cielo despejado y un silencio absoluto. El tipo de silencio que solo se produce después de una gran tormenta, cuando el mundo yace sepultado y quieto bajo una profunda capa de nieve. Ella estaba viva contra todo pronóstico. A pesar de su cuerpo debilitado y de la peor ventisca en décadas, estaba viva. Shadow estaba despierto, de pie a la entrada del refugio, contemplando el paisaje transformado. Cuando Ratara se movió, él se volvió hacia ella y ella lo vio claramente a la luz de la mañana. Era viejo. Ella ya lo sabía, pero ahora lo veía claramente. El gris cubría densamente su hocico. Su cuerpo estaba demacrado, con las costillas visibles bajo su pelaje invernal. Se movía con rigidez, favoreciendo su pata trasera izquierda. Sus ojos ámbar seguían brillantes, seguían siendo inteligentes, pero estaban en el rostro de un lobo anciano que había vivido mucho más allá de su esperanza de vida natural. Ambos eran viejos, ambos estaban al final de su viaje, pero estaban allí juntos, y eso significaba algo. Rutara extendió la mano lentamente, y Shadow se acercó a ella. Le acarició el pelaje con las manos, y sus dedos encontraron algo. Una tira de nylon desgastada que aún estaba sujeta alrededor de su cuello, parcialmente oculta bajo su grueso pelaje invernal. El collar de rastreo, o lo que quedaba de él. La batería y el transmisor habían desaparecido hacía tiempo, pero el collar seguía ahí, un fantasma de la tecnología que en su día había controlado cada uno de sus movimientos. GA257, dijo en voz baja, leyendo los números descoloridos de la etiqueta del collar. Sujeto GA247, así es como te llamaban. Tanteó con la hebilla, con los dedos fríos y entumecidos, torpes, pero al final consiguió abrirla. El collar se soltó y ella lo sostuvo en sus manos. Este artefacto de conexión, esta prueba de que todo lo que había recordado y creído era real. Ya no necesitas esto, le dijo a Shadow. Eres libre. Siempre has sido libre. Dejó el collar a un lado y miró a los ojos de Shadow. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse. La mujer y el lobo, dos supervivientes que se habían encontrado 2 veces en 20 años. Entonces Shadow hizo algo que no había hecho desde aquel día en el bosque en que ella lo había liberado. Se inclinó hacia adelante y presionó suavemente su nariz contra la palma de su mano, manteniéndola allí durante varios latidos. El gesto era inequívoco. Reconocimiento, gratitud, adiós. Ruth sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Me salvaste la vida, susurró. Volviste y me salvaste la vida. Igual que yo te salvé a ti. Shadow se apartó y se dirigió a la entrada del refugio. Miró el mundo cubierto de nieve y luego volvió a mirarla una vez más. Entonces levantó la cabeza y aulló. Era un sonido diferente a todos los que ella había oído antes. Largo, claro y fuerte, que resonaba en las montañas. Una señal, una llamada. Shadow aulló 3 veces, haciendo una pausa entre cada uno, esperando. Y entonces, desde algún lugar en la distancia, llegó un sonido de respuesta. No era un aullido, sino voces humanas. Un grito, el sonido lejano de los motores de las motos de nieve. Shadow había pedido ayuda. De alguna manera, imposiblemente, había encontrado la forma de traer ayuda para ella. En cuestión de minutos, pudo ver movimiento en la cresta sobre el refugio. Figuras en motos de nieve atravesando los profundos ventisqueros. A medida que se acercaban, reconoció al conductor que iba en cabeza, Owen Briggs, abrigado con ropa de invierno, con el rostro arrugado por la preocupación. Shadow los vio acercarse,
y luego miró a Ruth por última vez. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, ella lo entendió. Su trabajo había terminado. La había salvado, había pedido ayuda para ella, había pagado la deuda que sentía que tenía. Ahora era el momento de marcharse. Shadow, dijo ella con voz quebrada, espera. Pero él ya se había puesto en marcha, deslizándose hacia el bosque con la silenciosa elegancia que le había dado su nombre. En cuestión de segundos, había desaparecido entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Owen llegó al refugio y desmontó rápidamente, corriendo a su lado. Ruth, Dios mío, te hemos estado buscando desde que empezó la tormenta. Tu cabaña se derrumbó. Pensamos, estoy bien, dijo ella con voz débil. El lobo me sacó, me salvó. Owen la miró con preocupación, probablemente pensando que la fiebre le había afectado la mente. Pero entonces vio las huellas en la nieve, huellas del lobo que conducían al refugio y luego se adentraban en el bosque. Estuvo aquí, dijo Owen en voz baja comprendiendo. Sí, dijo Rutara, con lágrimas corriendo por sus mejillas heladas. Estuvo aquí. Miró los árboles donde Shadow había desaparecido, sabiendo que nunca volvería a verlo, sabiendo que así tenía que ser. Adiós, viejo amigo, susurró. Gracias por todo. La primavera llegó lentamente a las tierras altas de Okanogan, como siempre. La nieve se derritió por capas, revelando el paisaje poco a poco. Primero las crestas más altas, luego las laderas orientadas al sur, por último, los valles sombreados, donde el invierno se prolongaba más. Rutara había pasado 3 meses en el pueblo del valle, recuperándose en una pequeña clínica que Owen y Martha le habían encontrado. Neumonía, dijeron los médicos, desnutrición grave, hipotermia. Tenía suerte de estar viva. Ella no se sentía afortunada. Se sentía como alguien a quien le habían dado algo precioso y luego se lo habían quitado antes de que estuviera preparada para dejarlo ir. Los médicos querían que se quedara en la ciudad, que se mudara a una residencia asistida, que aceptara que sus días en las montañas habían terminado. Ella sonrió, asintió con la cabeza y accedió a pensarlo. Pero sabía la verdad, iba a volver. Owen la llevó por la carretera de montaña en una luminosa mañana de finales de abril. La camioneta daba botes y sacudidas sobre la pista dañada por el invierno, y con cada kilómetro, Ruth sentía que algo en su pecho se aflojaba y se expandía. El aire olía bien, a pino, tierra remojada y posibilidades. El lugar donde estaba la cabaña era un desastre. El techo se había derrumbado por completo bajo el peso de la nieve, llevándose consigo la mayor parte de las paredes. Sus pertenencias estaban enterradas o destruidas. El lugar donde había vivido durante 23 años era ahora solo un montón de madera rota y metal retorcido. Pero Owen había estado ocupado. Con la ayuda de otros residentes del valle, conmovidos por su historia, había despejado el terreno y comenzado la construcción de una nueva cabaña, más pequeña que la original, pero bien construida y aislada, con cimientos adecuados y un techo reforzado diseñado para soportar grandes cargas de nieve. La gente quería ayudar, le explicó Owen mientras le mostraba el lugar. Cuando se corrió la voz de lo que había sucedido con el lobo, todos quisieron participar. Tenemos suficientes donaciones para terminar la cabaña y abastecerte con provisiones para todo un año. Rutara no podía hablar, solo asintió con la cabeza, abrumada por la inesperada amabilidad de personas que apenas conocía. Martha había amueblado la cabaña con piezas sencillas pero resistentes, una buena cama, una mesa y sillas, estanterías para sus hierbas y libros. La estufa de leña era nueva y eficiente. Las ventanas eran de doble acristalamiento para proteger del frío. Incluso había un pequeño sistema de paneles solares para proporcionar electricidad básica. Y fuera, montado en un poste junto a la puerta, había un letrero de madera, con las letras talladas a mano de forma profunda y clara. Las sombras vigilan. Lo hizo Owen, dijo Martha, acercándose a Rutara. Pensó que era apropiado, ya que el lobo te vigilaba. Rutara recorrió las letras talladas con los dedos, con las lágrimas nublándole la vista. Es perfecto, susurró. Volvió a mudarse allí un martes, llevando consigo las pocas pertenencias que habían sido rescatadas o reemplazadas. Le resultaba extraño y a la vez completamente normal estar allí de nuevo, en ese lugar que casi la había matado, pero que también le había dado el mayor regalo de su vida. Esa primera noche, se sentó en el nuevo porche mientras se ponía el sol, observando cómo las sombras se alargaban por el claro.
El bosque cobraba vida tras el invierno, los pájaros cantaban, los pequeños animales se movían entre la maleza y el arroyo corría con fuerza gracias al deshielo. No esperaba ver a Shadow. Sabía que su historia había llegado a su fin natural. Él la había salvado. Ella había sobrevivido, y eso era suficiente. Pedir más sería codicia. Pero cuando la luz se desvaneció y las estrellas comenzaron a aparecer, le pareció ver un movimiento junto al árbol. Una forma oscura, de 4 patas y familiar, inmóvil en la penumbra creciente. Su corazón dio un salto, se levantó lentamente y se acercó al borde del porche. «Sombra», llamó en voz baja en la penumbra. La forma avanzó unos pasos y ella lo vio claramente a la última luz del día. Más viejo aún, más delgado aún, pero sin duda era él. Sus ojos ámbar captaron la luz del sol moribundo y brillaron. Se miraron a través del claro, la mujer y el lobo, ambos supervivientes improbables de un invierno que debería haberlos matado a ambos. Entonces Shadow se sentó allí, al borde del bosque, y Ruth lo entendió. No se había ido, simplemente había vuelto a su vigilancia, manteniendo su distancia protectora, continuando la vigilia que había mantenido durante 20 años. Se sentó en los escalones del porche, a su altura, y habló en la oscuridad creciente. «He vuelto», dijo. «Estoy en casa y voy a estar bien». Las orejas de Shadow se giraron hacia su voz. «Gracias», continuó, con la voz cargada de emoción. «Gracias por recordar. Gracias por volver. Gracias por salvarme cuando más lo necesitaba». El lobo ladeó ligeramente la cabeza, escuchando. «Nos salvamos mutuamente, ¿verdad?», dijo Rutara en voz baja. «Hace 20 años y de nuevo este invierno. Nos salvamos mutuamente». Shadow se puso de pie y por un momento ella pensó que se acercaría. En cambio, se dio la vuelta y se fundió con las sombras del bosque, convirtiéndose en uno con la oscuridad. Pero ella sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia, su continua vigilancia sobre este lugar y sobre ella. Se sentó en el porche mientras las estrellas aparecían una a una y los sonidos nocturnos del bosque la rodeaban. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. No era exactamente felicidad, no era la ausencia de pérdida o dolor, sino algo más profundo. La sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, viviendo, sobreviviendo, conectada por hilos invisibles a las cosas salvajes que la rodeaban, y a una cosa salvaje en particular. Shadow la cuidaría y ella viviría sus días restantes, sabiendo que la bondad, dada libremente, sin esperar nada a cambio, podía crear vínculos que trascendían el tiempo y la lógica, e incluso la muerte misma. Las montañas le habían enseñado muchas cosas a lo largo de los años, pero esta era la lección más importante, que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del mundo, y que, a veces, si tenías mucha suerte, volvía a ti cuando más lo necesitabas. En el bosque, un lobo aulló largo, grave y hermoso, un sonido de reconocimiento, de conexión, de promesas cumplidas. Ruth sonrió y susurró en la oscuridad: «Te oigo, viejo amigo, te oigo». Y en la paz de la noche de montaña, 2 almas viejas, una humana y otra salvaje, descansaron juntas sabiendo que no estaban solas y que nunca volverían a estarlo.